Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar ahora otros dos complementos más que aparecen en el predicado. Son el atributo y el complemento predicativo. Son dos complementos bastante parecidos y que hay que afinar con cuidado para poder distinguirlos. Veamos primero el atributo. El atributo es el complemento que acompaña siempre a los verbos copulativos. Se puede sustituir por el pronombre lo. Esa es la prueba principal para reconocer el atributo. Concuerda en género y número con el sujeto de la oración. Veamos quiénes pueden hacer de atributo. Por ejemplo, un sintagma nominal. En esta oración, mi padre es camionero. El sujeto es mi padre, ¿eh? Es el verbo copulativo y camionero, que es un nombre, acompaña obligatoriamente al verbo copulativo. ¿Veis? Aquí tenemos verbo y el atributo, que en este caso es un sintagma nominal. Las dos cosas, el verbo copulativo y el atributo, forman el predicado nominal. La segunda posibilidad es que se trate de un adjetivo, es decir, que el atributo sea un adjetivo. Por ejemplo, en la oración, este libro es muy interesante. Este libro es el sujeto, el verbo es un verbo copulativo. Muy interesante es el atributo. Lo marcamos, verbo, atributo, y en este caso, como es un adjetivo, forma un sintagma adjetival. Las dos cosas, el verbo copulativo y el atributo, dan lugar al predicado nominal. Pero hay una tercera posibilidad. Fijaros en el ejemplo, Juan era de Bolivia. En este caso, el sujeto es Juan, era el verbo copulativo, y de Bolivia, como empieza por preposición, en este caso el atributo es un sintagma preposicional. ¿Lo veis? Lo señalamos igual que hemos hecho en los tres casos anteriores. Las dos cosas, insisto, el verbo copulativo y el atributo, forman un predicado nominal. Bueno, ahora mirad a ver si sois capaces vosotros de distinguir en los ejemplos que os pongo a continuación el verbo copulativo y el atributo de estos ejemplos. Tu estilo es interesante. Efectivamente, es el verbo, interesante el atributo. Tu silencio es tranquilizador. Eso es. Muy bien. Es el verbo, tranquilizador el atributo. El día es lluvioso. Igual, veis que son todas iguales. Verbo copulativo, atributo. Nuestras caras parecen puertas. Sujeto, nuestras caras parecen verbo copulativo y en este caso puertas, ¿eh? Pues es el atributo. Lo mismo en el último ejemplo. Las calles son sepulcros de lluvia. Verbo copulativo y atributo. Siempre igual. O sea que las oraciones de predicado nominal son muy sencillas de analizar porque tienen una estructura muy fija, muy determinada. Veamos ahora un complemento algo más complejo y que se parece al atributo porque se refiere al sujeto de la oración, lo mismo que el atributo. En este caso no acepta la sustitución por lo. Hay que sustituirlo por el adverbio así, que es un adverbio de modo.
Puede ser también un nombre, o sea, un sintagma nominal o un sintagma adjetival. Y aquí os pongo una definición que me dijo una alumna el año pasado y que la he utilizado siempre desde ese momento. Y es que el complemento predicativo se parece a un atributo, pero en vez de llevar un verbo copulativo, lleva un verbo normal, un verbo de los predicativos, los que vimos el otro día, es decir, un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Vamos a fijarnos en unos ejemplos de oraciones con complementos predicativos. María llegó nerviosa. ¿Veis el adjetivo que se refiere al sujeto? Nerviosa es el complemento predicativo. ¿Observáis que el verbo es de los normales? Por decirlo de alguna manera, llegó, andaba, ladraba, trabajaba, son verbos normales, no son verbos copulativos. El niño andaba descalzo, efectivamente. Descalzo es el atributo, el complemento predicativo. El perro ladraba furioso. Furioso es el complemento predicativo. Mi hermano trabajaba de camarero. De camarero es el complemento predicativo de mi hermano. Y por último, el profesor sonrió comprensivo. Comprensivo es el complemento predicativo del profesor. O sea que es una estructura muy parecida, pero que se diferencia en el verbo que aparece. Porque los verbos que llevan complemento predicativo no son de la clase de los copulativos. Bueno, vamos a ver si diferenciáis estas oraciones, que son muy parecidas en su significado. El perro está furioso. Hacemos la prueba. El perro lo está. Esta oración es de predicado nominal. Fijaros ahora en esta otra. El perro ladró furioso. No se puede sustituir furioso por lo. Nos queda una oración que no tiene sentido. El perro lo ladró. Por lo tanto, esta oración ¿es de predicado nominal o de predicado verbal? Exacto, es una oración de predicado verbal. O sea que hay que estar muy pendientes para no confundir un atributo, mirando el verbo, de un complemento predicativo que lleva un verbo normal. Venga, a ver si sois capaces de diferenciar en estas oraciones ejemplos que llevan atributo y complemento predicativo. Aquella relación resultó un fracaso. ¿Lo veis? Resultó. Luego, un fracaso es predicativo. Aquella relación fue un fracaso. Ahora es atributo. La actriz pareció deslumbrante. Parecer, por lo tanto, es atributo. La actriz pareció cansada. También otra vez sale parecer, por lo tanto, es un atributo. Mirad esa otra. El agua salía muy sucia. Salir es predicativo. Y el agua estaba muy sucia. Estaba, atributo. Bueno, pues es una forma de distinguir dos complementos gramaticales que son difíciles, que son parecidos y que tenemos que recurrir a herramientas técnicas para poder diferenciarlos. Bueno, pues esto era todo. Muchas gracias por vuestra atención.